Capítulo 391. Interludio, ultrasensible. Miyabi dejó escapar un suspiro en silencio, sus orejas cayendo ligeramente. Qué lástima. Pensé que finalmente podría ir con todo aquí y probar mis verdaderos límites. No esperaba que todavía tuviera que contener su fuerza. Estaba muy por debajo de sus expectativas. Olvídalo y simplemente lo trataría como una prueba de calidad del sistema para Bell. Balanceó su katana casualmente y un tajo en forma de media luna, blanco escarchado, salió volando. En un abrir y cerrar de ojos, 13 rebeldes virtuales que corrían hacia ella fueron cortados limpiamente. Sus pesados escudos resultaron completamente inútiles, partiéndose junto con los cuerpos detrás de ellos en dos mitades. Los cuerpos destrozados se convirtieron en puntos de luz y se dispersaron, sin dejar rastro de sangre. Después de todo, este lugar no era completamente realista. En poco más de 10 segundos, el primer lote de objetivos de prueba fue completamente eliminado entre destellos de relámpagos y frío glacial. Para la sección 6 de operaciones especiales de Hollow, las unidades básicas de las fuerzas rebeldes no eran más que juego de niños. Incluso formaciones de cientos no podían resistir más que unos pocos intercambios. Segundo lote de objetivos de prueba, enemigos desplegados. Aparecieron decenas de etéreos de piel verde. Sus cabezas florecían como flores gigantes, con núcleos de éter multicolores expuestos, y sus brazos fusionados con armas de filo. Soltaron rugidos feroces, replicando perfectamente a los etéreos reales. Etéreo de nivel inferior. Tirfin. No son enemigos particularmente fuertes. Yanagi negó ligeramente con la cabeza, sin sentir presión alguna. Otros 10 segundos pasaron, y la horda de etéreos que aterrorizaba a los ciudadanos comunes fue eliminada sin esfuerzo. ¿De verdad es tan fácil? Harumasa bostezó y bromeó. Si es así, siento que estamos sacando una gran ventaja del presupuesto de la sección. Si la dificultad del trabajo se mantenía así, su paga superaría con creces el esfuerzo requerido. Casi deseaba que los enemigos ocultos detrás de Nueva Eridu fueran todos de este nivel. Al menos serían fáciles de limpiar y no causarían daños tan extendidos. No debería ser tan simple. Como están recolectando nuestros datos como modelo del límite superior, al menos deberían obligarnos a usar la mayor parte de nuestra fuerza. Yanagi negó con la cabeza, con expresión seria. Tercer lote de objetivos de prueba, enemigos desplegados. Unidades autónomas de seguridad pública. La intensidad está subiendo. Harumasa se animó con interés, aunque todavía encontró tiempo para quejarse. Pero diseñar a seguridad pública como enemigos y están intentando entrenar asaltantes de Hollows. Todas las mejores empresas tecnológicas de armas de Nueva Eridu suministran equipo a seguridad pública y a las fuerzas de defensa. Respondió Yanagi con seriedad. Si estamos probando límites, obviamente son mucho mejores que esas modificaciones rebeldes de mala calidad. Harumasa hizo un puchero con impotencia. Subjefa de sección, solo estaba bromeando. ¿De verdad tienes cero sentido del humor? Mientras luchaba contra las unidades autónomas, Yanagi sonrió y dijo. En realidad, no aprobé tu solicitud de permiso el mes pasado. ¿Eso es lo suficientemente gracioso? ¿Cómo va a ser eso humor? Eso es una catástrofe. Harumasa sintió que se derrumbaba y golpeó a las unidades autónomas con aún más fuerza. Si su permiso no había sido aprobado, contaba como ausencia injustificada. ¿Significaba eso que cuando llegara el día de pago tendría que comer tierra? Solo bromeaba, Harumasa. Yanagi atravesó el pecho de una unidad con su arma mientras chispas eléctricas crepitaban. Pero si te tomas 7 días más de descanso este mes, esa parte sí será real. Harumasa soltó un suspiro de alivio. Afortunadamente solo planeaba tomarse 3 días libres este mes. Con los fines de semana incluidos, eso sería más que suficiente. ¿Algo más? Miyabi envainó su espada. Las máquinas destrozadas frente a ella desaparecieron lentamente mientras esperaba la siguiente oleada de enemigos. No había absolutamente ningún desafío. Incluso sin usar el filo de Taixuan, podía cosecharlos con facilidad. Si seguía así, el valor de entrenamiento para Bell sería bastante limitado. Y justo entonces apareció un nuevo lote de oponentes. Sin embargo, sus cuerpos estaban rígidos, congelados en su lugar.
Mientras el grupo intercambiaba miradas confundidas, una voz electrónica ligeramente distorsionada resonó en el espacio. Recolección de datos completada. Todas las pruebas se han desarrollado sin problemas. Gracias por su cooperación, ejecutores. El cuadro de los exaltistas, Nullface, se conectó oficialmente al sistema VR. Iba a atrapar a cada miembro de la sección 6 aquí dentro, logrando el primer gran éxito de los exaltistas en mucho tiempo. ¿Ya terminó? Soukaku parecía atónita. Ni siquiera había ido con todo, y ya había acabado. La experiencia de combate es muy realista y los efectos físicos son excelentes. Las desventajas son que es demasiado corto y la dificultad es algo baja. Sugiero aumentar la dificultad. Miyabi se apoyó la barbilla y dio su opinión con sinceridad. Gracias por la sugerencia, jefa de sección Miyabi. La tendremos en consideración. La expresión de Nullface se crispó ligeramente al quedar sacudido por su fuerza. Tras hackear el sistema, sabía perfectamente que las etapas anteriores no eran fáciles. Definitivamente no era algo que cualquiera pudiera superar sin esfuerzo. Sin embargo, estas personas las habían atravesado como si cortaran melones y verduras, terminándolo todo en poco tiempo y todavía con mucha fuerza de sobra. Demasiado fácil. Cualquiera con manos podría hacerlo. La próxima vez podrían marcarlo directamente como muy fácil. Digno de un cazador del vacío. Digno de la sección 6 de operaciones especiales de Hollow. Arrogantes y poderosos, sin duda. Pero esperaba que pudieran mantener esa arrogancia un poco más. Señor investigador, la prueba terminó mucho más rápido de lo esperado. La recolección de datos fue fluida. Yanagi frunció ligeramente el ceño, sintiendo que algo no encajaba. Si el nivel era solo este, no había necesidad de que la sección 6 cooperara personalmente. Un equipo experimentado de investigadores podría haber logrado el mismo objetivo de prueba. El Club HIA tenía muchos equipos de élite a ese nivel. Reunir docenas de ellos sería fácil. Extremadamente fluida. Simplemente hicimos que nuestro personal acelerara un poco el proceso para facilitarles las cosas. Nullface dio una explicación algo rígida. Fluida, en efecto. Hasta ahora, la sección 6 no había notado nada extraño. Mientras lograra engañarlos para que firmaran la autorización, estas personas quedarían atrapadas en este mundo para siempre. El Club HIA todavía tenía ciertos controles. Los permisos del sistema que había obtenido eran solo parciales. Otra parte aún debía cumplir con las regulaciones de HIA. Es así. Las cejas de Yanagi se relajaron. Entonces el personal realmente trabajó duro. Para nada, para nada. Es nuestro honor servir a los ejecutores de la sección 6. Nullface se obligó a halagarlos pese a las náuseas, agregando apresuradamente. Si hay algo más, podemos hablarlo afuera. Ahora abriré el menú de cierre de sesión. Solo tienen que presionar confirmar. Sabía que cuanto más hablara, más probable sería que cometiera un error. Tenía que apresurarse y convencerlos de cerrar sesión. Una vez completado ese paso, todo caería completamente bajo su autoridad. Entonces, al ocultar los términos de servicio del Club HIA, podría atrapar a la sección 6 en este mundo virtual para siempre. De repente, Miyabi frunció el ceño. Su mano se tensó instintivamente alrededor de la empuñadura de su espada. Sentía una malicia profunda y opresiva. Desde que cultivó el filo de Taixuan, su percepción se había vuelto mucho más aguda. Y nunca se había equivocado. ¿Qué sucede, jefa de sección? Yanagi notó su expresión y preguntó con preocupación. No es nada. Tal vez alguien está albergando intenciones hostiles hacia nosotros. Miyabi negó con la cabeza y aflojó su agarre en la katana. La sección 6 era la fuerza de élite que protegía Nueva Eridu. Ser objetivo de criminales no era nada inusual. Muchas personas deseaban su desaparición. Tal vez alguien en el Club HIA estaba planeando algo contra ellos. Necesitaban salir y comprobarlo lo antes posible. Un escalofrío recorrió la espalda de Nullface. ¿Esta mujer era tan sensible? ¿Incluso podía percibir malicia a través de la red? ¿Siempre era tan absurda una cazadora del vacío? Se apresuró a decir. Los instintos de la jefa Miyabi son acertados.
Sería mejor salir rápidamente, no sea que los criminales aprovechen la situación. Mientras hablaba, abrió la interfaz y la mostró frente a ellos. Aunque Miyabi todavía sentía la malicia, no se detuvo demasiado en ello. La fuente a esa malicia estaba definitivamente afuera. Tenían que salir lo antes posible. ¿Peligro dentro de este mundo virtual? Ella literalmente podría partir todo este lugar en dos si quisiera. Así que la malicia tenía que ser externa. Y era fuerte. Extremadamente cercana. Entonces sí. ¿Alguien disfrazado como personal del HIA está justo a nuestro lado? En ese momento, tras escuchar las palabras de Miyabi, Yanagi, Harumasa y Soukaku también se pusieron más serios. Confiaban profundamente en el juicio de Miyabi. Últimamente, su jefa parecía tener una piel hipersensible. Ni el más mínimo rastro de malicia escapaba a su percepción, incluso cuando no estaba dirigida a ella. Podía detectar carteristas y fugitivos mientras iba de compras, atrapando cadenas enteras de ellos y entregándolos a la seguridad pública de Nueva Eridu. Si no fuera por repetidas explicaciones, Seguridad Pública habría pensado que la sección 6 se estaba trasladando para brindar orientación operativa tras el incidente de Bringer. Entonces sí. ¿Quién exactamente se atrevería a infiltrarse en el club HIA para causar problemas? Capítulo 392. Interludio, intrigas dentro de intrigas. Dentro del mundo VR del club HIA. Al ver a los 4 miembros de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow presionar el icono para aceptar cerrar sesión en sus cuentas, Nullface no pudo evitar revelar una sonrisa al ver que su conspiración estaba a punto de cumplirse. Una vez que el cierre de sesión fuera confirmado, esas personas ya no podrían salir de este mundo de VR por medios normales. Y mientras se le diera un poco más de tiempo para descifrar el sistema de la HIA, incluso los métodos anormales de cierre de sesión forzado perderían su efectividad. Con ese pensamiento en mente, fingió decirle a Miyabi y a los demás. Han trabajado duro, ejecutores. Apresúrense a volver a la realidad y descansen adecuadamente. Miyabi asintió levemente, sintiéndose claramente incómoda. La malicia parecía volverse más densa, aunque no sabía por qué. Inmediatamente después, Yanagi, Miyabi y los demás cerraron sesión en el sistema VR y regresaron al mundo real. Solo que esta realidad todavía era falsa. Una reconstrucción de la realidad usando tecnología VR, un pequeño truco que Nullface utilizó para ganar tiempo. Y debido a que toda la Plaza Lumina era demasiado grande, incluso con las capacidades de los exaltistas era imposible recopilar perfectamente datos de cada detalle. Inevitablemente habría muchos errores. Por ejemplo, la tasa de repetición de productos en las tiendas era extremadamente alta, los manuales de los productos eran incorrectos, las habitaciones dentro de los edificios eran casi idénticas, la comida seguía siendo incomible y no había ninguna persona presente aparte de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Pero nada de eso importaba. Mientras pudiera retrasarlos un poco más, permitiendo que la sección 6 notara algo extraño un poco más tarde y sellar completamente este mundo virtual, sería suficiente. En ese momento, dentro del edificio de la HIA en el mundo virtual. Los 4 miembros de la sección 6 parecieron despertar de las máquinas VR, regresando a la realidad. ¿Ya volvimos? Soukaku se estiró exageradamente, con una expresión feliz en el rostro. Milímetros, el trabajo terminó, hora de comer la comida de trabajo. Pero qué extraño. Hoy no tenía nada de hambre a esta hora. ¿Será porque estaba trabajando mentalmente, así que su cuerpo físico no consumió energía? Mientras estaban probando, noté algunos pequeños problemas con las máquinas VR. Necesito hacer algunos ajustes ahora. El investigador, la apariencia adoptada por Nullface, se inclinó sobre las máquinas VR, aparentando ajustar algo con prisa. Por favor descansen bien, todos. Mis colegas ya han preparado una comida de agradecimiento para ustedes en el restaurante de Hot Pot Simmer. Harumasa dijo sorprendido. Eso es raro. ¿Una recepción oficial entre departamentos y nos invitan a Hot Pot? Normalmente, cuando personal oficial como ellos manejaba asuntos para otros departamentos, como mucho comían en una cafetería, escogiendo algo simple y ligero. El hot pot tenía un olor fuerte, y además no era exactamente hora de descanso. Esto se sentía un poco demasiado indulgente.
Mis colegas simplemente quieren demasiado a todos los de la sección 6 y quisieron hacer algo especial. Nullface soltó dos risas secas y dijo cualquier cosa casualmente. De todos modos, no estaba familiarizado con la Plaza Lumina. Solo había un restaurante de hot pot relativamente famoso. Podía engañarlos casualmente y dejar que lo buscaran lentamente. Después de todo, en el momento en que salieran, verían una Plaza Lumina completamente vacía. Intentar engañarlos demasiado solo sería engañarse a sí mismo. Y Yanagi frunció ligeramente el ceño, mirándolo con una expresión pensativa. Sin importar cómo se mirara, invitarlos a Hot Pot era demasiado extraño. Y antes, la jefa de sección Miyabi había dicho que sentía malicia. Pero ahora que habían salido, parecía que solo estaba presente este investigador. El investigador que los había guiado antes había sido cálido y alegre, incluso un fan de la sección 6. Completamente diferente al comportamiento de esta persona. Este hombre tenía un problema. La malicia viene de ti. Miyabi miró al investigador, que les daba la espalda, y dijo con calma. Desde que estábamos en el campo de pruebas hasta ahora, siempre has sido tú. Hizo una pequeña pausa y luego declaró con certeza. Seguimos dentro del sistema VR. Este no es el mundo real. A través de cultivar los profundos principios del filo de Taixuan, su estado espiritual había avanzado enormemente. Ya había alcanzado el reino descrito en los textos como un corazón de espada claro como el cristal. Podía sentir vagamente que todavía poseía otro cuerpo. Su cuerpo real en la realidad. El cuerpo que usaba aquí tampoco tenía problema, ya que era un modelo construido a través de una proyección VR completa de los datos de su cuerpo. Como esperaba, algo está mal. Yanagi, Harumasa y Soukaku levantaron sus armas, mirando a Nullface con vigilancia. Habla. ¿Quién eres realmente? Ellos ya habían notado que algo no estaba bien. Con Miyabi confirmándolo directamente, no había forma de que volvieran a caer en el engaño. El cuerpo inclinado de Nullface se puso rígido. No había esperado ser descubierto tan rápido. ¿Qué le pasaba a esta cazadora del vacío? Parecía despistada y sin sentido común. Entonces, ¿por qué había atravesado su trampa tan rápido? Nullface se dio la vuelta, se enderezó y soltó un suspiro. Dignos de ser las élites de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow y grandes héroes que hacen temblar a todos los criminales de Nueva Eridu. Sus poderes de observación son realmente sobresalientes. Pero este mundo ya está completamente bajo mi control. Obedientemente sufran una muerte mental aquí mismo. Este es el mundo que yo gobierno. Todo lo que pueden hacer es desesperarse. En el rostro del investigador, que parecía soleado y amigable, apareció una arrogancia y malicia extremadamente incongruentes. Le dio a Miyabi una sonrisa provocadora. Luego su cuerpo explotó en puntos de luz, dejando atrás una frase que resonó repetidamente. Con sentidos tan agudos, intenten encontrar dónde estoy. Esto era una distracción. La clave para escapar de este lugar no estaba en encontrarlo. La verdadera solución era explotar la lógica base del cierre de sesión forzado del sistema HIA y escapar antes de que él tomara completamente el control de todos los nodos críticos de este mundo virtual. Las cartas en su mano en realidad eran limitadas. Tenía que obedecer el código subyacente a este mundo virtual. Después de todo, este mundo había sido construido por la HIA. Muchos códigos centrales eran intocables. Solo podía apagar ciertos interruptores. Cuando la sección 6 terminó la prueba, originalmente quedaban 3 monstruos por aparecer. Él los engañó antes de que esos monstruos aparecieran. Antes de completar su modificación de la lógica central del sistema, mientras esos 3 monstruos fueran asesinados, el sistema VR se terminaría por la fuerza. Esos 3 monstruos no estaban bajo su control. Mientras la sección 6 entrara en combate, inevitablemente aparecerían ante ellos. Tenía que proteger esos 3 monstruos a toda costa. Y el único poder de combate en el que podía confiar actualmente eran los monstruos cuyos parámetros ya estaban establecidos en este mundo. Podía movilizar todo el poder de cálculo más allá del necesario para mantener la operación básica del mundo virtual, produciendo en masa esos monstruos para enfrentarse a la sección 6. Pero el poder de cálculo era limitado. Cuanto más fuerte era un monstruo, más complejos eran sus datos y mayor el costo computacional.
Además, esta prueba había sido encargada por el Club HIA para la sección 6, diseñada como una progresión completa de débil a fuerte para que los investigadores ordinarios la desafiaran después. Para acomodar a la gente común, las estadísticas de los monstruos no serían elevadas a niveles absurdos. Estaban absolutamente dentro de la capacidad de la sección 6 para manejarlos. Con su poder de cálculo limitado, no podía crear una marea de monstruos que dejara indefensa a la sección 6. Necesitaba monstruos más fuertes. Monstruos que al menos pudieran igualar a la sección 6. Pero el modelado y movimiento de los monstruos eran extremadamente complejos. No podía simplemente fabricar algo como Nineveh de la nada. Necesitaba una referencia. Y aquí, nadie era una mejor referencia que esa chica cazadora del vacío, el joven monstruo de Nueva Eridu. Mientras pudiera copiar su cuerpo de datos, dejando que una cazadora del vacío luchara contra otra cazadora del vacío, complementado con otros monstruos, podría ganar de frente. Y una vez que su control sobre este mundo virtual alcanzara cierto nivel, podría alterar directamente los cuerpos que llevaban la conciencia de la sección 6. Convirtiéndolos en pequeñas cosas indefensas, atrapándolos aquí para siempre. Esa era la razón por la que estaba ganando tiempo. Capítulo 393. Interludio, no mueras. Desapareció. Soukaku extendió la mano para tocar los puntos de luz, pero no sintió nada en absoluto. Igual que los enemigos de la prueba anterior. A juzgar por esto, su control sobre este mundo realmente ha alcanzado un nivel considerable, dijo Tsukishiro Yanagi, con una expresión grave y seria. Para poder infiltrarse en el sistema de la HIA, sus habilidades de hacker deben ser extraordinarias, y por la forma tan meticulosa en que nos está manejando, debe tratarse del grupo recientemente famoso llamado Nullface. No hace mucho, el legendario Proxy Phaeton había desaparecido misteriosamente. Era el líder del grupo de investigación independiente que amaba participar en las misiones del puesto avanzado Scott. Después del incidente de Bringer, Sol conectó los puntos, y ahora Bell a menudo entrena con Hoshimi Miyagi. Después de que Phaeton comenzó a usar una cuenta secundaria, Nullface se convirtió en uno de los proxies de alto nivel más activos en el Interknot y en un objetivo clave para la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Si se trata de ellos, entonces esto se va a poner complicado, suspiró Harumasa, con un tono teñido de agravio. Este es su territorio. Ellos son el enemigo en las sombras mientras nosotros estamos a la vista y parece que estamos enfrentando una crisis de vida o muerte. Apenas se había recuperado de su salud, y ahora lo habían arrojado a esta situación. ¿Era este su destino maldito? ¿Lo había comido demasiados caramelos de Soukaku y ahora estaba recibiendo su castigo? Lo soportaba con diversión, sin mostrar el menor signo de miedo. No es tan peligroso. Nullface nos odia, claro, y son despiadados, pero no son del tipo que balbucea como en las películas. Si realmente tuvieran la capacidad de matarnos casualmente, habríamos muerto en el momento en que entramos en el sistema VR, dijo Yanagi, ajustándose las gafas. Su rostro maduro y hermoso permanecía tranquilo y compuesto. La mayoría de las veces, solo aquellos sin confianza montan un espectáculo. Solo unos pocos realmente juegan con sus presas. Pero en situaciones como esta, lo primero casi siempre es lo correcto. No se rendirían. Eso es cierto, asintió Harumasa, poniéndose serio. Nos dejaron probar 3 niveles primero, y luego de repente pausaron la etapa. Eso significa que, ese momento, el control del mundo VR todavía estaba en manos de la HIA. Ahora todavía tenemos tiempo para desmontar su trampa. De lo contrario, no se habrían tomado tantas molestias para guiarnos hasta aquí. Comenzó a pensar en maneras de escapar de este mundo VR. Desafortunadamente, esta misión tenía un origen legítimo y era una tarea cooperativa con unidades aliadas, así que no debería haber habido ningún peligro. No había hecho ninguna preparación especial, ya que no estaba familiarizado con los sistemas VR. Parece que, a partir de ahora, tendrá que estar completamente preparado para cada misión. Solo se relajó esta vez, y ahora estaba atrapado en esta situación incómoda. En una ciudad como Nueva Eridu, llena de corrientes ocultas, tal vez solo alguien como Sol Mercer podía actuar con total libertad. Pero, Yanagi, este lugar es enorme. ¿Cómo se supone que encontremos la salida? Soukaku se rascó la cabeza, completamente confundida, sin saber dónde canalizar su energía.
Todo el club HIA estaba vacío, y afuera, Plaza Lumina todavía se extendía interminablemente. Podía nombrar todos los buenos lugares para comer y encontrarlos fácilmente. Pero localizar una salida en este mundo VR no era su especialidad. Por un momento, la situación llegó a un punto muerto. Plaza Lumina era demasiado vasta. Buscar a ciegas no era una solución. Yanagi frunció el ceño. ¿Realmente colocaría la HI a la salida en una zona residencial simulada del sistema VR, diseñado para entrenamiento de combate? Quizás esta plaza Lumina virtual ni siquiera formaba parte del diseño del club HIA. Entonces, ¿por qué Nullface diseñaría específicamente una plaza virtual así? Expresó su especulación a los demás para discutirla. Y Nullface observaba a la sección 6 de operaciones especiales del Hollow pensar a través del monitoreo de datos, con una expresión complácida formándose en su rostro. Discutan, discutan. Están acercándose a la verdad, pero mis preparativos están casi completos. Intencionalmente o no, estaba muy por delante de ellos. Frente a sus ojos, corrientes de datos se desplazaban salvajemente, ocasionalmente intercaladas con código de programa completamente nuevo. Esto era su infiltración en la lógica central del sistema VR, diseñada para bloquear por la fuerza o eludir partes que beneficiaban a la sección 6. Varias corrientes de datos se condensaron en formas humanoides. Eran idénticas a los 4 miembros de la sección 6, cada una acompañada por 2 barras de progreso. Una barra azul estaba llena. Esto representaba los datos estáticos del cuerpo, la clave para formar sus cuerpos VR, recopilados cuando entraron al sistema por primera vez. Una barra naranja todavía estaba incompleta en un tercio. Esto representaba datos dinámicos, como técnicas y habilidades de combate. Gran parte ya había sido recopilada durante las pruebas anteriores. Después de 2 batallas más, la recopilación estaría completa. Combinando datos estáticos y dinámicos, podría crear duplicados perfectos de ellos. Por supuesto, esto era un último recurso. Si la sección 6 no lograba resolver rápidamente el mundo VR, podría convertirlos en Bangdu, y entonces sería demasiado tarde. En este momento. Entre los 4 miembros de la sección 6. Primero, este es el sistema de combate del club HIA. Segundo, Nullface deliberadamente nos hizo cerrar sesión en la etapa de prueba para llevarnos a este club HIA virtual. Teme que continuemos la prueba. Tercero, según el manual del sistema VR, simplemente derrotar a todos los monstruos de prueba activaría una salida forzada. En conclusión, si regresamos al espacio virtual de la prueba y derrotamos a los monstruos restantes, deberíamos poder regresar con seguridad. Bajo el liderazgo de Yanagi, el grupo discutió y una vez más se acercó a la interfaz del sistema VR en el espacio virtual. En realidad, tengo una forma de salir de aquí, pero solo puede usarse en el último momento, dijo Miyabi de repente, mirando a los otros 3. Yo puedo sobrevivir, pero no puedo garantizar sus vidas. Me quedaré con ustedes hasta el último momento y hasta la muerte cerebral. Ella tocó ligeramente la empuñadura de su espada, una tenue intención asesina irradiando de ella. Ese momento, sobrevivimos con todas nuestras fuerzas. Después de ese momento, yo cargaré con la esperanza de la venganza. Podía destruir este lugar. Pero romperlo no necesariamente sería bueno para los demás. Podía sentir su cuerpo en el mundo real y regresar por la fuerza. Pero los otros no tenían esa capacidad, y la muerte cerebral era un riesgo real. No quería perder a ninguno de ellos. Una tragedia ya era suficiente. Y Yanagi hizo una pausa, y una sonrisa suave apareció en su rostro. Eso son buenas noticias. Al menos, pase lo que pase, podemos estar seguros de que el destino de Nullface no será agradable. En realidad, no hay necesidad de llegar a eso y Harumasa suspiró con melancolía. Soukaku miró a Hoshimi Miyabi con preocupación. Después de finalmente salir de la crisis, no debía volver a su estado anterior. Después de todo la muerte no es tan aterradora, ¿verdad? Capítulo 394. Interludio, permisos bloqueados. Con una determinación absoluta de sobrevivir, el grupo se acercó a la máquina VR dentro de la realidad virtual, recitando las palabras secretas para transformarse en luz y volver a entrar en el entorno de prueba. La escena cambió inmediatamente. Los 4 llegaron a un complejo edificio abandonado.
Se veía sorprendentemente parecido a la realidad, como calles de la ciudad que de repente hubieran sido tragadas por un Hollow durante un desastre de Hollow. Esto es completamente diferente del campo de entrenamiento de antes. Soukaku levantó su bandera de batalla, sintiendo una sensación de novedad. Aunque esto se parecía más a un entorno de combate familiar, comparado con el campo de entrenamiento inicial, la diferencia era enorme. Aparentemente, Nullface utilizó deliberadamente sus permisos para cargar un entorno realista ya existente con el fin de retrasarnos un poco más, dijo Yanagi. Observó los alrededores, notando los pisos superpuestos y todo tipo de obstáculos bloqueando el camino. Todo el edificio era como un laberinto. Encontrar a los 3 monstruos que necesitaban derrotar no sería fácil. Entonces abramos paso a golpes. Miyabi desenvainó su katana y avanzó hacia algunos hetero que habían detectado. Con la determinación de proteger, sostuvo su espada firmemente, lista para cortar todos los obstáculos. Está encendido, capitana. Soukaku sintió una oleada de poder y cargó hacia adelante, balanceando su bandera de batalla y ejecutando un pudding slash avanzado, asestando un golpe letal a un enemigo. La fuerza residual lanzó a un Tirfin en forma de gatos lejos, cayendo con una pierna rota. Solo pudo arrastrarse hacia el grupo usando ambas manos, viéndose algo ridículo. ¡Qué espíritu de lucha tan terco! Bromeó Harumasa con ironía. Etéreo virtual, eres mucho más duro que en la realidad. Yanagi lanzó su naginata hacia adelante, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Vigilen la zona. Nuestro objetivo son los 3 enemigos que no derrotamos durante la prueba. Adoptan la apariencia de los rebeldes. Ahí está. ¿Está intentando escapar? Harumasa disparó una flecha para marcar la dirección, sorprendido al ver al monstruo virtual con forma de rebelde saltar obstáculos y correr. Normalmente, los monstruos de prueba deberían haberse lanzado contra ellos sin miedo. Nullface manipuló los datos. Controla una parte significativa de los permisos. La expresión de Yanagi se volvió seria mientras corría en esa dirección. Pero no dejó que este monstruo abandonara completamente nuestro campo de visión. Claramente, su control sobre el sistema VR todavía tiene grandes defectos. Incluso el poder de cómputo que el Club HIA proporciona al sistema VR no es infinito. Este espacio es limitado y tenemos una oportunidad. Su ánimo se levantó al finalmente ver un rayo de esperanza para escapar. Sí, buenas noticias, pero primero tenemos que derribar al monstruo que bloquea nuestro camino. Harumasa entrecerró los ojos al mirar a los monstruos que aparecían a lo largo de la ruta. Estos tipos no son normales. Mis flechas deberían haberlos derribado ya basándome en su vida anterior, pero siguen moviéndose. Este mundo está basado fundamentalmente en datos, analizó Yanagi con calma. Nullface está alterando los datos para hacer que estos monstruos sean lo más problemáticos posible dentro de ciertos límites. Harumasa soltó una risa irónica. Entonces, ¿y una apertura parcial realmente no cuenta? Yanagi respiró profundamente. De cualquier forma, tenemos que esforzarnos más. El grupo siguió hacia adelante al monstruo especial de datos. Aunque los enemigos virtuales en el camino tenían mejoras 5 veces más HP, el doble de ataque, explosiones al morir solo eran ligeramente más duros para la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Pero estos monstruos existían como gatos, dependientes del poder de cómputo. Matar a uno solo destruía su capa externa. Con energía suministrada, podía revivir inmediatamente. Y mientras la computadora permaneciera encendida, el poder de cómputo era esencialmente ilimitado. La capacidad mental de la sección 6 tenía límites. En este mundo VR, la fatiga mental funcionaba como resistencia. Contra poder de cómputo infinito, su espíritu limitado no podía resistir indefinidamente contra los enemigos. Necesitamos una estrategia diferente. Yanagi se dio cuenta rápidamente. Perseguirlos así agotará nuestra energía mental. ¿Qué sugieres, Yanagi? Soukaku golpeó a un etéreo en forma de gatos con su bandera y miró hacia Yanagi. Yanagi señaló hacia atrás. ¿Notaron esto? Algunos etéreo en forma de gatos fueron derribados por Soukaku y se rompieron una pierna. No se recuperaron ni reaparecieron inmediatamente. Se están arrastrando hacia nosotros con dificultad. ¿Los etéreo obstinados? Harumasa inclinó la cabeza, comprendiendo inmediatamente. Exacto.
Esos tipos no representan una amenaza real. Aparentemente, Nullface aún no controla completamente el sistema VR. No puede cortar el poder de cómputo ni reconstruir los monstruos por la fuerza. Que una persona persiga los datos especiales mientras el resto controla a los monstruos, solo hiriéndolos en lugar de matarlos. De esa forma, el poder de cómputo permanece concentrado en los monstruos, dijo Yanagi, respirando profundamente y hablando con calma. Los datos especiales no están protegidos. Tarde o temprano serán capturados. Al menos por ahora, esto debería funcionar. Como estos monstruos reaparecían, no los matarían, solo los inmovilizarían. Buen plan, subcomandante. Harumasa la elogió en voz alta. Subcomandante, eres la más meticulosa de todos nosotros. Nosotros detendremos a los monstruos. Tú ve a atrapar los datos especiales. Correcto. Soukaku moderó sus golpes, controlando la fuerza mientras golpeaba a los etéreo de datos alrededor. Miyabi saltó al lado de Yanagi, redirigiendo a los monstruos de datos cercanos hacia su posición anterior con su espada. En un instante, Yanagi proporcionó el plan, y los demás lo ejecutaron perfectamente. Esta era la coordinación tácita de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Yanagi asintió firmemente sin ceremonias. Corrió hacia los datos especiales, sin querer desperdiciar el tiempo que sus compañeros habían comprado. Controlar a los monstruos sin matarlos consumía más energía que atacar sin restricciones. Había más de 1000 monstruos en forma de datos, incluidos enemigos de nivel superior como Dullahan y Thanatos. Controlarlos sin matarlos no era tarea fácil. Esta estrategia también permitiría inevitablemente que el enemigo recopilara más datos sobre los capitanes. Normalmente, querrían preservar los datos más fuertes, pero Miyabi no era adecuada para un estilo de acción tipo escondite. Tenían que actuar rápido para minimizar las pérdidas. Yanagi cortó las cajas apiladas que bloqueaban el camino y avanzó. Una pared sólida bloqueaba el paso. La examinó cuidadosamente, rompió la parte oculta por datos falsos y continuó. Un piso con una caída enorme apareció adelante. Caer podría ser letal. Sin dudarlo, continuó, sintiendo solo la retroalimentación completa del dolor. Ningún obstáculo podía detener su determinación. Sus ojos solo veían cortar los datos especiales y llevar a todos de regreso a la realidad con seguridad. Maldita sea. Esta mujer está loca. Nullface, manipulando los datos especiales, maldijo mientras ella lo perseguía a través de paredes y saltos, asustándolo audazmente. Incluso había descubierto cómo gestionar la muerte de los monstruos para contrarrestar sus enormes oleadas de enemigos. Incluso comparada con una cazadora del vacío lista para el combate, la subcomandante de la sección 6 era una molestia formidable. Maldita sea. Si pudiera comprar un poco más de tiempo, podría obtener más permisos. Controlar a los monstruos de datos sería tan fácil como voltear la mano, y su estrategia fallaría. Nullface maniobró los datos especiales, acorralado por Yanagi sin salida. Había 3 entidades de datos especiales en total, cada una necesitando comprar suficiente tiempo para él. El desempeño de la sección 6 había superado con creces sus expectativas. Los primeros datos especiales habían comprado muy poco tiempo. Si los 2 restantes eran iguales, esta operación fracasaría, y terminaría compartiendo mesa con ese idiota de Bringer. No había elección. Tenía que apostar de nuevo. Cientos de monstruos en forma de datos idénticos aparecieron, escondiendo los datos especiales entre ellos. La diferencia era imposible de detectar a simple vista. Mientras tanto, Yanagi finalmente llegó, enfrentando una formación de monstruos con forma de rebeldes. Frunció ligeramente el ceño y suspiró. Un truco tan cliché. Cliché, sí. Pero efectivo. Se movió entre ellos uno por uno. Por supuesto, podía encontrar al verdadero. Pero eso desperdiciaría demasiado tiempo. Los datos de su jefa de sección todavía estaban siendo recopilados. Por lo tanto, la velocidad era esencial. Capítulo 395. Interludio, en la guerra todo vale. Yanagi permanecía aparentemente tranquila, avanzando entre los huecos de la formación con su naginata. Su paso era constante, aproximadamente 1 metro por segundo. Debajo de sus gafas, su expresión era grave.
Examinaba cuidadosamente cada forma de datos por la que pasaba, sacudiendo ocasionalmente la cabeza. Nullface sintió que el corazón se le subía a la garganta. Incluso sabiendo que todas las formas eran idénticas, no pudo evitar sentirse intimidado por la mirada de la oficial. Pasaron 10 segundos mientras Yanagi se movía desde el frente hasta la parte trasera de la formación, aparentemente sin encontrar nada. Sacudió ligeramente la cabeza y suspiró. Esto va a ser problemático. Las formas de datos son idénticas y no tienen latido. Tendremos que encontrarlas una por una. Y Nullface exhaló aliviado. Casi había entrado en pánico cuando Yanagi pasó a su lado por 2 direcciones diferentes momentos antes, pensando que podría descubrirlo. Pero parecía que la subcomandante de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow no era tan difícil de tratar como había imaginado. Al menos, la mujer con gafas no poseía algún tipo de visión sobrenatural. No había visto a través de la ilusión inmediatamente. Te encontré. Yanagi gritó de repente, una intensa intención asesina emanando de ella. Balanceó el brazo con fuerza, lanzando su larga naginata como si fuera una lanza. El motor físico del sistema VR era increíble. El silbido de la naginata cortando el aire fue replicado perfectamente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Nullface se quedó paralizado por el shock, retrocediendo instintivamente. No lo había notado cuando pasó cerca, así que ¿por qué lo detectó desde la distancia? La naginata pasó cortando el aire a 2 metros de Nullface, volando hacia afuera. Ahora sí, realmente te encontré. Una sonrisa se curvó en los labios de Yanagi mientras se impulsaba con sus largas piernas, corriendo como una flecha hacia la verdadera forma de datos especial. La forma de datos especial en la que Nullface se había escondido fue estrellada contra el suelo. Él rugió furioso. Hiciste trampa. Ahora lo entendía. Los momentos anteriores habían sido una farsa. Claro. ¿Cómo podría haberlo pasado por alto de cerca solo para detectarlo desde lejos? Esta subcomandante de la sección 6 era más astuta que un zorro. La bota de tacón alto de Yanagi presionó la espalda de la forma de datos especial, casi atravesándola con una sola pisada. Exigió con dureza. Dime, ¿cómo salimos de aquí? Después de todo, Nullface era solo un hacker y proxy experto, no un agente entrenado. Su fortaleza psicológica era limitada. Un poco de intimidación era suficiente. Sintiendo cómo la forma de datos especial era aplastada bajo ella, maldijo. Mujer. Eres brutal. Malditamente brutal. Era solo una forma de datos especial, pero era una construcción completamente realista. Todos los parámetros físicos coincidían con la realidad. Un pisotón que atravesaba la espalda hasta el pecho y ese nivel de crueldad apenas parecía humano. Esa forma de datos especial estaba prácticamente muerta. ¿Vas a decirme cómo salir de aquí? Yanagi frunció el ceño mientras hablaba con frialdad. Si no mostraba piedad con Nullface, ¿quién mostraría piedad con su equipo atrapado? De repente, la forma de datos especial explotó en fragmentos de luz dorada. Nullface rió de manera maníaca, su voz resonando. ¿Salir? No pueden salir. Quédense en este mundo virtual hasta que sufran muerte cerebral. Estaba siendo honesto. De hecho, estaba sudando un poco. Estas personas reaccionaban demasiado rápido. Simplemente atraparlos con disfraces probablemente no funcionaría. Podía convertir a Miyabi, Soukaku y Harumasa en Bangdu, pero no tenía poder para tocar a Yanagi. Esa mujer no llevaba el emblema modificado en el pecho. Probablemente por la forma ridícula de su pecho. Era inteligente y fuerte. Con ella presente, sería casi imposible atrapar a la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Este fracaso era ridículo. Tendría que analizar los datos de cazadora del vacío y desplegar una forma de datos de cazadora del vacío. Con eso, podría convertir el resto en inofensivos Bangdu. Incluso Yanagi no podría manejar una forma de datos de cazadora del vacío. Mientras tanto, cuando la forma de datos especial desapareció, todo el entorno de batalla se disipó en luz dorada. Yanagi regresó al club HIA virtual del sistema VR, con Miyabi, Soukaku y Harumasa apareciendo al mismo tiempo. Yanagi, eres muy rápida. Soukaku abrazó el muslo de Yanagi, frotándose cariñosamente. Ella, Miyabi y Harumasa no habían durado mucho, y sin embargo Yanagi ya había terminado.
Solo suerte. Yanagi acarició la cabeza de Soukaku con una sonrisa. Parece que nuestras suposiciones eran correctas. Miyabi asintió con calma hacia Yanagi. Mientras sigamos luchando y derrotemos todas las formas de datos especiales, podremos salir. Harumasa se estiró y sonrió con optimismo. Ya derrotamos una forma de datos especial. Fue bastante fácil. Las dos restantes deberían ser simples. Entonces eliminemos rápidamente a las otras dos. Soukaku se frotó el estómago, sintiéndose extraña. Aquí no tengo nada de hambre y se siente raro y, si no tienes hambre, los tesoros que consumimos prácticamente se olvidan. Pensó en su hermana fallecida, sintiéndose un poco triste. Rápido y decisivo. Yanagi volvió a acariciar la cabeza de Soukaku con determinación. Rápido y decisivo. Miyabi y Harumasa asintieron al mismo tiempo. Los cuatro se acercaron una vez más al sistema VR dentro de la realidad virtual, decididos a evitar cualquier tragedia. Capítulo 396. Interludio, el tonto. Al entrar por segunda vez en la realidad virtual, cambiaron a otra arena. Esta vez era un mapa del metro con una fuerte sensación de la antigua capital, modelado a partir del terreno complejo de lugares como The End Hollow. Montones de escombros bloqueaban los caminos por todas partes, y los trenes abandonados convertían el área en un entorno parecido a un laberinto. El terreno es más complicado ahora, pero el poder de cómputo de Nullface debería ser limitado, y el espacio sigue siendo enorme. Yanagi ajustó sus gafas mientras hablaba con calma. Usaremos las mismas tácticas que antes. Solo adapten la formación cuidadosamente y esta fase debería terminar rápido. La subcomandante tiene razón. Yo también creo que será fácil. Harumasa asintió, sintiendo que Nullface no era exactamente muy inteligente. ¿Fácil? Una voz aguda y fría resonó. Al mismo tiempo, Soukaku levantó su pequeño puño y golpeó ligeramente el muslo de Yanagi. La carne blanca y firme de su muslo se sacudió ligeramente. No hubo daño real, pero algo claramente estaba mal. Lo siento, Yanagi, y de repente perdí el control de mi cuerpo hace un momento y... Soukaku bajó la cabeza, avergonzada. Sentía como si su cuerpo hubiera estado a punto de atacar a Yanagi, pero por suerte se había contenido a tiempo. ¿Todos sienten impulsos similares? Yanagi recordó la voz de Nullface y miró a Hoshimi Miyabi y a Saba Harumasa. Un poco, pero podemos controlarlo. Harumasa asintió con seriedad. Este cuerpo también tuvo el impulso de cortarlos a todos una vez. Miyabi apoyó casualmente la mano sobre la empuñadura de su espada y habló con calma. Pero una malevolencia externa tan fugaz no puede sacudir mi voluntad. Nullface observó sus expresiones y sonrió con arrogancia. ¿Lo notaron, verdad? He obtenido mayores permisos y ahora puedo empezar a manipular los datos de sus cuerpos. Solo tienen dos opciones. Conservar su energía y sentarse tranquilamente mientras disfruto su lenta desesperación. O atacarse entre ustedes para que yo pueda ver un buen espectáculo. Desafortunadamente para él, no podía controlar completamente los datos de la sección 6 para crear una verdadera masacre entre ellos. Esos eran los datos más importantes del sistema VR, protegidos por programas centrales. Incluso en su límite, no podía tomar el control total, solo menos de la mitad. Para atrapar realmente a la sección 6, tendría que eludir los comandos de control y reemplazar sus datos con datos de proxy no combatientes. Entonces la sección 6 no podría dañar ningún dato virtual y quedaría atrapada aquí indefinidamente. ¿Crees que vamos a creer tus palabras? Harumasa habló con ligereza, con una sonrisa burlona en el rostro. Cuanto más un enemigo no quiere que actuemos, más demuestra que estamos haciendo lo correcto. El hecho de que nos estés advirtiendo ahora demuestra que viste que eliminamos el primer dato especial. Estás entrando en pánico. Después de enviar a la sección 6 a innumerables misiones y enfrentarse a muchos enemigos inteligentes y astutos, no era fácil intimidarlo. Si creyera todo lo que dice el enemigo, habría muerto 800 veces. Nullface gruñó y soltó una risa fría. Mi sorpresa para ustedes no es solo eso. La última vez pudieron controlar el rango de las formas de datos sin matarlas y esta vez no tendrán tanta suerte. He obtenido más permisos. Ahora puedo hacer que las formas de datos mueran y reaparezcan libremente. Aparecerán donde yo quiera.
Observó a los cuatro a través de la vigilancia de datos, ansioso por ver sus expresiones de miedo y shock. No iba a caer dos veces en la misma trampa. Esta vez había arreglado las fallas. Veamos cómo lidian con esto. Soukaku inmediatamente se vio preocupada. ¿Qué iban a hacer ahora? Nullface, realmente no eres muy inteligente. Las gafas de Yanagi reflejaron un destello blanco mientras soltaba una ligera risa. Gracias por la información. Ahora podemos prepararnos y resolver esto con muy poco esfuerzo. Si yo estuviera en tu lugar, habría ocultado esa información. Habría fingido que todavía no podía controlar el reaparecimiento de las formas de datos, manteniendo a los otros tres lejos de mí. Luego, en el momento crítico, atraería todas las formas de datos hacia mí mismo, permitiéndoles atacarme al mismo tiempo, y podría reducir su número directamente. Cortar un dedo para herir 10 más. Mientras hablaba, Yanagi analizaba cuidadosamente el terreno, guiando a Miyabi y a los demás hacia la dirección del dato especial. Maldita sea. ¿Por qué no pensé en eso? Nullface quedó atónito, dándose cuenta de que había perdido una oportunidad de oro. Si hubiera pensado antes en el método de Yanagi, podría haber eliminado a la mujer que arruinó su primer plan. Con solo 3 personas restantes, habría sido mucho más fácil tratar con ellos. De repente sintió que tenía el cerebro de un cerdo. Había intentado presumir y terminó perdiendo una estrategia tan buena. Había quedado como un tonto. No, y es porque esa mujer era demasiado astuta. Lo encontré. Yanagi murmuró en voz baja mientras lideraba la carga hacia el dato especial. Mientras Nullface estaba ocupado hablando, no había desplegado ninguna forma de datos para bloquear el camino. Moverse por el área era incluso más fácil que la primera vez. ¿Qué? Nullface se dio cuenta de que algo estaba mal y apresuradamente obligó al dato especial a huir, desplegando todo tipo de monstruos de datos para bloquear el camino. Habían encontrado el dato especial más rápido que la primera vez, incluso aprovechando la conversación para moverse. ¡Qué eficiencia tan despiadada! Se sentía como un idiota. No, y era el otro lado el que era demasiado inteligente. Mientras tanto, la sección 6 de operaciones especiales del Hollow formó una línea compacta, con cada miembro separado por no más de 20 metros. Cada vez que un monstruo bloqueaba el camino, 3 de ellos lo enfrentaban. A diferencia de la defensa en un punto fijo de la vez anterior, esta vez avanzaban mientras bloqueaban, manteniendo una línea de avance. Cada vez que Nullface desplegaba un monstruo frente a la primera persona, los otros 3 alcanzaban rápidamente la posición y despejaban el camino. Esta era la variación que Yanagi había mencionado desde el principio. Aunque era más compleja y requería una coordinación extremadamente fuerte, no representaba ningún desafío para la sección 6. Pronto, el segundo dato especial fue eliminado por el golpe de espada de Miyabi, tomando apenas un poco más de tiempo que el primero. Una vez que eliminaran el último, podrían regresar a la realidad. Cuando volvieron nuevamente al entorno VR del Club HIA, todos exhalaron aliviados. Harumasa se palmeó el pecho y miró a Yanagi con gratitud. Subcomandante, por suerte no eres Nullface. Eso habría sido siniestro. Si ese hubiera sido su plan, probablemente habríamos sufrido pérdidas enormes. El sistema VR ahora era totalmente sensorial. Demasiado dolor podría ser fatal incluso en la vida real. Capítulo 397. Interrumpió, a punto de morir de rabia. Lo tomaré como un cumplido. Yanagi mostró una leve sonrisa, un poco sin palabras. Ahora que lo pienso, Nullface realmente no parece muy inteligente, dijo Harumasa, acariciándose la barbilla. Tal vez sea un especialista en hacking, pero un idiota de cerebro corto en todo lo demás. Realmente quiero salir y atraparlo rápido, ver cómo es en la realidad. Tenemos que atraparlo, dijo Miyabi con firmeza. Un destello agudo brilló en los ojos de Yanagi. Entonces partamos rápido. Una vez que nos ocupemos de la última entidad de datos especial, podremos ir a buscarlo. Maldita sea. Nullface había estado monitoreando la conversación del grupo todo el tiempo, y ahora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 3 entidades de datos especiales. 2 de ellas ya habían sido eliminadas tan rápido.
Su entidad de datos etérea ni siquiera se había formado todavía, y entre las tres, solo el análisis de datos del arquero había alcanzado un nivel capaz de convertirse en un Bangbu. En este momento, la mano que tenía no podía enfrentarse a la sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Y todo era culpa de esa mujer de cabello rosa, como un zorro que lo hacía quedar como un tonto, siempre ideando maneras de arruinar sus planes. La clave era que esa mujer de cabello rosa no llevaba la insignia problemática. No podía convertirse en un Bangbu y siempre mantenía su poder de combate. Si no fuera por ella, su plan habría tenido éxito. Así que lárgate. Nullface invocó su panel de control y expulsó decisivamente a Yanagi del sistema de realidad virtual. No te mataré hoy. Pero dejar con vida a cualquiera de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow tampoco te convertirá en una gran figura. Al ver desaparecer a esa irritante mujer de cabello rosa, realmente soltó un suspiro de alivio. Sin ella dando ideas y convirtiendo al arquero en Bangdu, esa pequeña de piel azul también se transformaría pronto. Miyabi sola, incluso como entidad virtual, no podría resistir hasta el final. Sección 6 de operaciones especiales del Hollow. Los voy a aplastar. Y, en ese momento, Yanagi desapareció repentinamente de entre los cuatro, y Harumasa se convirtió en un Bangbu completamente negro. Ahora, el poder de combate solo quedaba en Miyabi y Soukaku, quien estaba a punto de convertirse en un Bangbu. ¿Cómo me convertí en un Bangbu? Harumasa Bangbu agitaba sus pequeñas manos rechonchas, dándose palmadas frenéticamente por todo el cuerpo, aterrorizado. Probablemente tus datos ya fueron completamente recolectados. Miyabi pinchó a Harumasa Bangbu con la vaina de su espada. Se sentía exactamente igual que un Bangbu real. Entonces, ¿dónde está Yanagi-senpai? ¿Por qué desapareció? Los ojos de Soukaku estaban llenos de preocupación, temiendo que su querida Yanagi-senpai hubiera tenido problemas. El enemigo la consideró problemática y la dejó ir, dijo Miyabi con calma, acariciando la cabeza de Soukaku. Eso es bueno, está a salvo. Ya no podía sentir la voluntad de Yanagi. Había salido completamente a este mundo virtual. Es así. Soukaku soltó un suspiro de alivio y sonrió. Mientras Yanagi-senpai esté bien, eso es lo importante. Miyabi volvió a acariciar la cabeza de Soukaku, su mirada volviéndose aún más decidida. Pero a partir de ahora, solo quedamos nosotras dos. Entendido, jefa de sección. Soukaku asintió con fuerza. Para volver a ver a Yanagi-senpai y la hamburguesa de pollo frito. Las animaré. Harumasa Bangbu agitó sus pequeñas manos. Eso era todo lo que podía hacer. Los dos y el Bangbu se acercaron al sistema VR, solo para descubrir que ya no podían entrar. Los monstruos de entidades de datos ya habían aparecido directamente en las calles de Lumina Square. Mostraban sus colmillos y garras, densamente amontonados fuera del club HIA. Y la última entidad de datos especial todavía estaba escondida en algún lugar del espacio virtual de Lumina Square. Las cosas de repente se volvieron problemáticas. Miyabi y Soukaku no tuvieron más opción que abrirse paso fuera del club HIA para encontrar y eliminar la última entidad de datos especial. Donde el corazón guíe, todas las cosas bajo el cielo serán cortadas. Miyabi desenvainó su katana, una ola de aura extremadamente afilada irradiando desde ella. Durante todo este tiempo, había estado ralentizando deliberadamente la recolección de sus datos bajo la cobertura de los tres. Pero ahora, ya no había necesidad de ocultarlo. Esta era la batalla final. Balanceó su katana hacia adelante. Una hoja blanca helada cortó frente a ella. Mal, se cortado. La poderosa energía de la espada rasgó el aire. Incluso la realidad virtual pareció temblar ligeramente. El tiempo en todo el espacio VR pareció ralentizarse bajo la fuerza del corte. Pero en realidad simplemente la espada era demasiado rápida. Observando en secreto, Nullface estaba aterrorizado, una sensación de muerte inminente lo invadía. ¿Pero cómo podría morir? Esto era solo realidad virtual. No había sido tan estúpido como para activar la sensación de dolor. No había forma de que muriera. Supuso que era una ilusión. Que la espada de Miyabi era tan aterradora que solo su aura ya imponía miedo. Con un solo corte, los monstruos de entidades de datos que gruñían y atacaban fueron cortados por la mitad.
no importaban los atributos de datos de los monstruos. Incluso si Nullface los había amplificado varias veces usando sus permisos, frente a esta espada eran como papel. Un solo corte y cortó la mitad de mis entidades de datos. ¿De verdad es tan exagerado? Nullface miró a las entidades de datos caer como trigo, su latido se retrasó, y gritó involuntariamente. «Revivan, mis monstruos». Mientras operaba, el poder de cómputo de las entidades de datos cortadas se reformó en nuevos monstruos, rodeando a Miyabi. Un corte. La mitad. 2 cortes. Todo el campo. Incluso si sus entidades de datos podían revivir incluso si la última entidad de datos especial aún estaba a varias cuadras de Miyabi, si ella seguía cortando así, no podía garantizar que no sería completamente destruido. Los datos de Miyabi todavía estaban a un 30% de ser completamente recolectados. Suponiendo que cada corte recolectara un 1%, todavía podía cortar 30 veces. Dentro de 30 cortes ¿realmente correría hasta destruir su entidad de datos especial? La mirada de Miyabi era tan fría como la luz de la luna, espada en mano, avanzando sin detenerse. Su amplio aori azul ondeaba, exudando un aura demoníaca. Deslumbrantemente hermosa, pero rebosante de intención asesina. A su lado, Soukaku sostenía una bandera en apoyo, creando un entorno helado para amplificar el poder de la jefa de sección. Mientras tanto, Yanagi, expulsada al mundo real por Nullface, pensaba rápidamente en una forma de volver al espacio virtual. Tenía que salvar a su jefa de sección y a sus amigos. Con la ayuda del personal, identificó rápidamente la diferencia entre ella y sus compañeros, fijándose en la insignia. Sin dudarlo, se puso la insignia y volvió a entrar en la realidad virtual. Incluso esta vez sería afectada por la recolección de datos, incapaz de salir libremente. En el momento en que Yanagi volvió a entrar en la realidad virtual. En Lumina Square dentro del espacio VR. Miyabi ya había luchado desde la entrada del Club HIA hasta el borde del restaurante Simmer Hot Pot. Soukaku se había convertido en un bambú azul de cuernos largos, siguiendo detrás junto a Harumasa, animándolos. En ese momento, Nullface, poseyendo la última entidad de datos especial, había alterado sus datos para imitar la forma de Harumasa. Era su entidad de datos más fuerte, aparte de la entidad de datos de Miyabi que aún no estaba terminada. Delante de la entidad de datos especial con forma de Harumasa, todavía había una gran cantidad de entidades de datos de forma etérea y de forma rebelde. Aún así, Nullface estaba temblando. A Miyabi solo le quedaba un corte más. Y no sabía si su entidad de datos podría sobrevivirlo. Capítulo 398. Interludio, el golpe final. Realidad virtual, las calles de Lumina Square. Miyabi sujetaba su espada con fuerza, respirando ligeramente agitada. En la realidad virtual tenía resistencia infinita, pero su mente seguía cansándose. 29 cortes consecutivos ejecutados con seriedad ya habían consumido 10% de su energía. El 90% habría sido suficiente, pero los anillos de datos que orbitaban a su alrededor representando el progreso de recolección de datos ya estaban casi completamente verdes. Solo tenía una última oportunidad. Si este corte final no eliminaba la entidad de datos especial, su cuerpo también se convertiría en un bambú. Corta, sin piedad. La expresión de Miyabi era solemne mientras lanzaba un corte con fuerza de entre la mitad y 3/4, con determinación inquebrantable. Porque un corte a plena potencia rompería el espacio de realidad virtual, y Soukaku y Harumasa Bambú morirían. Su cuerpo brillaba como la escarcha fría de una luna brillante, y su voluntad decidida de proteger casi impregnaba todo el espacio virtual. Harumasa Bambú y Soukaku Bambú no pudieron evitar contener la respiración, con los ojos completamente cautivados por la presencia imponente de su jefa de sección. En ese momento, la antes formidable chica de orejas de zorro se encogió repentinamente, transformándose en un bambú de orejas de zorro con ojos como rubíes rojos. Jefa de sección y también se ha convertido en un bambú. Harumasa Bambú y Soukaku Bambú exclamaron. Pero Miyabi Bambú permaneció tranquila, su mirada fija al frente. Afortunadamente, el corte ya había sido ejecutado. La energía de la espada helada apareció con un impulso imponente, cortando hacia la horda de entidades de datos. Nullface, escondido detrás de la entidad de datos especial, gritó de terror.
Había observado los 29 cortes anteriores, y cada uno lo había hecho estremecerse. En la realidad, se había orinado en los pantalones varias veces. Esto solo era una simulación de realidad virtual. En otras palabras, se había meado varias veces solo viendo la película. Eso tenía sentido. Incluso cuando había poseído la entidad de datos especial y había sido apuñalado por esa mujer de cabello rosa, no había tenido tanto miedo. Este 30º corte y pensó que ya no le quedaba nada dentro, pero aparentemente los hombres también estaban hechos de agua. ¡Maldición! Nullface gritó con terror, concentrando toda su atención en las rutinas de defensa programadas. Filas tras filas de entidades de datos se apilaron delante de él como una pirámide humana. La energía de la espada blanco escarcha cortó la primera fila, solo para que aparecieran de nuevo inmediatamente en la parte trasera. Era un método que había ideado usando su inteligente cerebro para la defensa óptima. Incluso si la velocidad de la espada era el doble de la velocidad de reaparición, esto proporcionaba 1,5 veces el efecto defensivo. Grandes masas de entidades de datos fueron cortadas en fragmentos brillantes. En un instante, la mayoría de las que bloqueaban a Nullface fueron destruidas. La energía residual de la espada golpeó la entidad de datos especial, penetrando medio metro en su interior. Nullface jadeaba pesadamente, su voz quebrándose de emoción. Lo bloqueé. La entidad de datos especial había sido dañada, pero no completamente destruida. Ahora era su turno. ¿Lo bloqueó? Harumasa Bangbu y Soukaku Bangbu estaban extremadamente decepcionados. Habían estado tan cerca de lograrlo pero aún así se quedaron cortos. Este es el limitante espacio. Hoshimi Bangbu susurró con un suave suspiro. Si hubiera sido un poco más fuerte, la entidad de datos especial se habría hecho pedazos pero Harumasa y Soukaku habrían muerto. Nullface, con los pantalones todavía mojados, descargó todo su miedo. Sus movimientos se terminaron. Ahora es mi turno. Un enorme poder de cómputo formó rápidamente una nueva horda de entidades de datos a su alrededor. Entre ellas incluso había una Miyabi negra. Estas entidades de datos rodearon la entidad de datos especial dañada, formando una barrera defensiva impenetrable. Nullface sonreía con orgullo. Frente a él, 3 se habían convertido en Bangbu, mientras que él tenía una entidad de datos etérea. Miyabi había sido aterradora pero ahora estaba completamente a salvo. Lo siento por llegar tarde. Yanagi apareció de repente, mirando con expresión apologética a los 3 pequeños Bangbu. No pasa nada. Ahora depende de ti. Miyabi dijo, exhalando aliviada, hablando con seriedad. Usa tu técnica más fuerte para derrotar a esas entidades de datos. Ella confiaba en Yanagi. Cuando aprendía de Sol en Hollow Zero, también había comprendido el poder del espíritu. Combinado con su habilidad especial de detener el tiempo, era suficiente para manejar esta amenaza. Después de todo, la entidad de datos etérea seguía siendo solo una entidad de datos, incapaz de replicar la intención de espada o el espíritu. Déjamelo a mí. Yanagi asintió ligeramente, su expresión solemne. Estás bromeando. Nullface se burló con arrogancia. ¿Ves a los que están a mi alrededor? Esos son entidades de datos etéreas. ¿Crees que una simple mortal como tú puede derrotarlas? Después de la batalla anterior, había entendido lo imparable que era Miyabi. Aparte de Sol viajando fuera, en toda Nueva Eridu, no tenía rival. Ese tipo de poder abrumador nadie podía compararse. Y él le concedería la muerte a un ser tan poderoso. ¡Qué honor! Nullface miró a Yanagi con arrogancia. No supiste apreciar que te dejara salir antes. Ahora muere con nosotros aquí. El rostro de Yanagi estaba helado, sosteniendo su naginata mientras cargaba hacia Nullface. Si la jefa de sección confiaba en ella, entonces podía hacerlo. La entidad de datos etérea solo podía copiar la apariencia. Recordaba que la jefa de sección dijo que podía salir de este lugar por la fuerza. No creía que esa entidad tuviera ese poder. En el camino, todo tipo de entidades de datos intentaron bloquearla, pero la naginata las atravesaba y partía sin esfuerzo. Incluso fortalecidas, no eran nada frente a ella. Ve, etéreo. Ataca con tu golpe más fuerte. Nullface permanecía tranquilo, ordenando con orgullo a la entidad etérea que atacara.
Un débil siempre sería un débil y... ¿cómo podrían derrotar a un poderoso etéreo? La entidad de datos etérea agarró la gran espada, replicando la postura y las técnicas de Miyabi perfectamente. Nullface estaba ligeramente confundido. Este parecía carecer de la fuerza opresiva que antes lo había hecho mojarse los pantalones. Sacudió la cabeza. Seguramente solo era su imaginación. Antes, el etéreo era un enemigo y, por supuesto que era intimidante. Ahora que era su aliado, no debería hacerlo mojarse los pantalones. Yanagi inhaló profundamente, su mirada resuelta. De hecho, comparado con cuando entrenaba con la jefa de sección, esta entidad de datos no tenía esa presión invencible. Incluso después de entrenar varias veces con la jefa de sección fortalecida, había notado 2 o 3 fallos. Era demasiado rígida. La jefa de sección solo parecía distraída, pero en realidad era increíblemente astuta. Sostuvo la naginata con ambas manos. Su sangre bombeaba más rápido. En una misión especial anterior, había heredado la sangre de Soukaku, tratando a Soukaku como su hermana pequeña más cercana. Esa sangre le otorgaba una habilidad especial. Aceleración del tiempo, alcanzando velocidad extrema. Levantó la naginata. Una figura blandiendo una espada apareció en su mente. Era como si solo hubiera salido de su memoria, sosteniendo su mano mientras blandía la hoja. Filo de Taixuan destello de acero. Ella y la naginata se convirtieron en uno, una luz eléctrica púrpura disparándose hacia la entidad de datos especial de Nullface. Al mismo tiempo, la entidad de datos etérea también lanzó un corte. Maldición. Masas de entidades de datos se superpusieron una vez más. Nullface se dio cuenta con vergüenza de que se había vuelto a orinar. No se suponía que esta habilidad era exclusiva de los etéreos. El corte de la entidad etérea fue esquivado completamente. Yanagi, convertida en relámpago púrpura, se lanzó directamente al núcleo de la entidad de datos especial. La entidad de datos especial explotó en fragmentos. Nullface rugió hacia los 4. Volveré. Mientras tanto, Yanagi, habiendo sobreexigido sus habilidades, perdió el conocimiento y salió del sistema VR. Soukaku Bangbu y Harumasa Bangbu también salieron inmediatamente. Ya no te queda ninguna oportunidad. El pequeño cuerpo de Hoshimi Bangbu, con una mirada afilada como un relámpago, habló con frialdad como escarcha. Forzó su voluntad a permanecer. Tenía la intención de matar a Nullface aquí mismo. Eres solo un Bangbu. ¿Qué puedes hacerme en VR? Nullface sentía tanto ira como risa. Ni siquiera las entidades etéreas podían amenazarlo así. Muere. El pequeño cuerpo de Hoshimi Bangbu irradiaba una intención afilada. Sin espada. Sin hoja en la mano. Y aún así, era como si el cielo y la tierra mismos se hubieran convertido en una espada. Con sus compañeros ya fuera y... ella era invencible. Filo de Taixuan rompe ilusiones. Todo el espacio VR no pudo soportarlo. Código corrupto estalló en el aire, una demostración de poder incomprensible. El espacio se rompía, colapsaba, y innumerables fragmentos de datos caían al vacío. Maldición. Nullface gritó en desesperación, como si ya hubiera visto la muerte misma. La voz de Nullface se cortó abruptamente. Su mente fue seccionada en la nada. Sus voluntades nunca habían existido en el mismo nivel. En un rincón de Nueva Eridu, en una habitación llena de seguidores vestidos de negro, todos miraban atónitos el cadáver empapado frente a ellos. Nullface había terminado. Capítulo 399. Sunday, llévanos a soñar una vez más. Miyabi ancló a la fuerza su conciencia, devolviendo su cuerpo directamente a la realidad. El sistema de realidad virtual y Nullface habían sido destruidos, así que el personal del Club HIA tendría que reconstruirlo. La próxima vez, sin embargo, dejaría que ella misma lo intentara sola primero. Pronto. Los 4 miembros de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow se reunieron nuevamente en la realidad. Yanagi, que se había desmayado por usar sus habilidades, recuperó la conciencia rápidamente. Aunque su cuerpo no podía soportar estallidos repetidos de poder, usarlo una sola vez no era demasiado problemático. Yanagi-senpai despertó. Soukaku gritó, ofreciendo rápidamente su preciado caramelo a Yanagi, diciendo con preocupación. Yanagi-senpai, come un caramelo.
Es dulce, así que no dolerá tanto. Este era el caramelo que había atesorado de Sol, incluso más delicioso que los caramelos normales. Rara vez lo comía ella misma pero dárselo a Yanagi-senpai era diferente. Yanagi acarició la cabeza de Soukaku y sonrió, metiendo el caramelo en su boca. Yanagi, ¿te sientes mejor? Miyabi la miró, con los ojos llenos de preocupación. Más tarde iremos con los liebres astutas para conseguir un poco de medicina. Debería ayudarte. Recientemente, los liebres astutas habían estado vendiendo medicina de alta calidad, casi sin efectos secundarios. Incluso las grandes corporaciones tops estaban pagando precios muy altos para obtenerla y estudiarla. Entre esas medicinas había una que podía mejorar la condición física. El mismo tipo que Wise, el hermano de Bell, había usado. Fortalecer el cuerpo debería aliviar algunos de los efectos secundarios de Yanagi. Milímetros, puedo probar eso más tarde. Yanagi asintió ligeramente, sonriendo. Yanagi-senpai. Yanagi-senpai. Soukaku, al ver que estaba bien, se volvió curiosa. ¿Cómo derrotaste a la falsa jefa de sección hace un momento? La verdadera jefa de sección es tan fuerte. Eso fue gracias a Sol. Yanagi dijo mientras acariciaba la cabeza de Soukaku. La jefa de sección y yo ya estábamos cerca de nuestros respectivos límites. En términos de fuerza física normal, no había mucho margen para avanzar. Pero lo que Sol nos enseñó nos dio un gran avance en el corazón, una fuerza que los datos no pueden replicar. La entidad de datos de la jefa de sección es solo la mitad de ella, mientras que yo soy mi yo completo. Ganar no fue fácil. Sentía una enorme gratitud hacia Sol por permitirle superar sus propios límites. Era difícil imaginar cómo una sola persona, incluso estando lejos de Nueva Eridu, podía tener una influencia tan profunda. Ya veo. Soukaku asintió, entendiendo solo a medias. Pero y no lo he visto en mucho tiempo. Yanagi acarició la frente de Soukaku y sonrió. Cuando regrese, le agradeceremos adecuadamente en persona. Los otros tres asintieron al mismo tiempo. Una ligera ondulación apareció en el corazón de Miyabi. Habían pasado 17 días y medio desde que Sol se fue. Según sus propias palabras, volvería en 1 o 2 meses. Como máximo 45 días. Como mínimo 13 días. Solo quedaban 13 días para que pudiera ver a Sol otra vez. Por cierto, Nullface murió cuando la realidad virtual colapsó, dijo Miyabi con calma. Le pediré ayuda a ella para encontrar su escondite, a ver si hay otras pistas. Naturalmente, se refería a Bell. Como proxy legendaria, ciertamente tendría métodos únicos para rastrear a alguien. Los 4 miembros de la sección 6 de operaciones especiales del Hollow subieron al vehículo, dirigiéndose juntos hacia los liebres astutas. Unos días después. El gran escenario de Colony Penal. Hoy era el día del juicio público de Sunday. El Astral Express actuaba como parte neutral, y todos los que habían estado atrapados previamente en sueños servían como el cuerpo de juicio. Dentro del gran teatro de Colony Penal, la atmósfera era tensa. Muchos se habían perdido el evento debido al número limitado de asientos, pero se abrió una conferencia en red para garantizar la justicia. Bajo el intenso debate y las apasionadas protestas de innumerables personas Himeko, la capitana del Astral Express, solo pudo declarar con una expresión impotente. Antes del veredicto, el jefe de la familia Oak, Sunday, es declarado culpable de negligencia pasiva. Con efecto inmediato, la creación del paraíso de los sueños será restablecida, con un máximo de 7 días de descanso por mes. Por los delitos anteriores, se imponen 15 días de detención. Dado que ya cumplió 15 días por adelantado, queda liberado inmediatamente. Había tenido la intención de darle una sentencia ligera a Sunday, pero terminó siendo aún más ligera de lo esperado. Estas personas estaban completamente devotas a Sunday. Incluso si la sentencia hubiera sido la pena de muerte, habrían intentado reducirla. ¡Hurra! Larga vida al señor Sunday. Señor Sunday, déjenos soñar otra vez. Haremos lo que sea. Innumerables espectadores vitoreaban apasionadamente, deseando poder correr hacia adelante y celebrar con Sunday en persona. Cielos sí. Nunca antes habían experimentado sueños tan hermosos. Esta maldita realidad no querían pasar ni un segundo más en ella.
Sunday, con las esposas retiradas, quedó indefenso, sin saber si reír o llorar. Aunque su sueño era ilusorio, irreal y había sido destruido por la esperanza y estas personas todavía lo reverenciaban. Él habría preferido su desprecio, en lugar de este comportamiento similar al de fanáticos adoradores. No era el paraíso que había querido crear para todos. ¿Estás seguro de que esto está bien, Sol? Robin, ansiosa, agarró el brazo de Sol. Está bien. Yo me encargaré. Sol acarició suavemente el cabello liso de Robin, tranquilo como siempre. En principio, esto no estaba permitido. Pero él era el principio. La existencia misma tenía significado. La expansión del sueño de Sunday, incluso a gran escala, se movía hacia el vacío. Pero mantener un área pequeña, permitiendo que los que están en coma, los paralizados y los ancianos moribundos tengan un hermoso sueño y eso era realmente algo bueno. Tal como Sunday había dicho en el universo realmente existen débiles genuinos que necesitan protección. Capítulo 400. Demasiado chuuni para mí. Pronto, el juicio lleno de lágrimas llegó a su fin. El gran Lord Sunday, envuelto en su capa y coronado bajo el apoyo de sus fieles seguidores, fue considerado un ángel que cumplía los sueños de las personas. Sol caminaba lado a lado con Robin, juntos dando la bienvenida a Sunday, quien ni siquiera había sido encarcelado oficialmente y ya había sido liberado, así como a Himeko, agotada pero aún llena de impotencia. Detrás del escenario del gran teatro de Colony Penal, todos se reunieron allí. Gracias por su arduo trabajo, señorita Himeko. El rostro de Robin estaba iluminado por una sonrisa sincera mientras expresaba su gratitud. Fue precisamente la navegante del Astral Express, al asumir el papel de jueza principal, quien silenció efectivamente a gente como la Corporación para la Paz Interastral. Su acción implicaba un riesgo considerable. Era una gran responsabilidad. No es nada. Himeko negó ligeramente con la cabeza, con una sonrisa impotente en el rostro. Para ser honesta, incluso sin mí aquí, el señor Sunday habría salido ileso del juicio de hoy. Miró a Sol, reconociéndolo como la verdadera fuerza principal del día. Sin Sol estacionado en Colony Penal, esas personas podrían haber exaltado demasiado a Sunday, solo para que otras facciones añadieran más cargos contra él por seducir al público. A esas facciones no les importaba la verdad. Solo les importaba cuánta influencia o beneficio podían sacar de Colony Penal. Es usted demasiado educada, señorita Himeko. Sol le entregó un sparklence, sonriendo. Un pequeño regalo. Inspirado por la transformación que la esperanza le había dado en los sueños, había tenido una nueva idea. Dejar que Ultraman Tiga recorriera las calles por todas partes. Después de todo, su luz era infinita. Cuanto más reconocimiento recibiera este poder de la esperanza, más estable sería su camino. Mejor aún, podría esparcir la esperanza por todo el universo, aprendiendo del Tiga original. Lo siento. Himeko empujó suavemente la varilla de regreso, hablando con sinceridad. Hoy asistí al juicio puramente por justicia. No tenía intención de usarlo como moneda de cambio. No se trata solo de este regalo. Sol habló con naturalidad. Antes de venir a Colony Penal, hice autostop. Considera esto como una pequeña tarifa por el viaje. ¿Recuerdas a ese gigante de luz? Mientras sostengas este sparklence y grites el encantamiento, se invocará un duplicado de ese gigante para proteger tu seguridad. No estoy segura de que esté bien y Himeko dudó, todavía un poco avergonzada de aceptarlo. Habiendo presenciado la batalla final, sabía que era un tesoro extraordinariamente valioso. Incluso si el gigante invocado no podía derrotar instantáneamente a un emanador, su generosidad nunca sería insuficiente. Entre los 10 corazones de piedra, cada persona solo poseía una décima parte del poder de un emanador. Este sparklence podía compararse con el ábaco de jade del juramento de alianza del Xianzhou Luofu. El ábaco de jade del juramento de alianza podía movilizar toda la fuerza del Xianzhou, pero este sparklence no tenía limitaciones de uso. Tener una reliquia así acompañándola en el viaje del Trailblazing podría evitar innumerables crisis en el futuro. Pero nada se recibe sin mérito. Ella no creía que el Astral Express mereciera tal regalo por sí solo. No tiene nada de malo. Sol colocó el sparklence firmemente en las manos de Himeko.
Quiero que la luz de la esperanza brille por todo el universo, y solo el Astral Express puede ayudar convenientemente con eso. Esta varilla contiene información de luz. Cada vez que el tren entra en un nuevo sistema estelar, esta información resuena con las estrellas locales, dejando semillas. Cuando sea necesario, esas semillas se transformarán en gigantes para intervenir y salvar. Creo que nadie que recorra la galaxia como el Astral Express es más adecuado para esta tarea. A partir de hoy, llámenlo la policía cósmica. La luz de la esperanza responde a los deseos de los mortales, manifestándose para salvar a quienes están en peligro. Llevar el manto de la esperanza significa asumir la responsabilidad correspondiente. Levantarlo y dejarlo caer y, así es el ciclo del avance del poder. Entonces lo aceptaré sin vergüenza. Himeko guardó cuidadosamente el Sparklence y se inclinó con sinceridad. Gracias, Sol. Eres el amigo más honorable del Astral Express. ¿La persona más adecuada para el Astral Express? No, y la más adecuada sería en realidad la Corporación para la Paz Interastral. Si Sol les hubiera entregado este Sparklence, habrían usado toda su fuerza para llevarlo a cada sistema estelar conocido. Este era un poder capaz de derrotar emanadores instantáneamente, y además una muestra de amistad de Sol. Sin duda valía su máximo esfuerzo. ¿Recorrer el universo con este Sparklence? ¿Realmente era tan difícil? La única ventaja del Astral Express era poder ir donde las corporaciones no podían. Comparado con la enorme escala de esas corporaciones, eso no era mucho. Esto era un favor extra de Sol, quizás debido a Estela. Sol miró a la belleza pelirroja frente a él. También espero que mis amigos siempre permanezcan a salvo. Ese rostro familiar y, tarde o temprano habría cuchillos. Y probablemente algunos en el tren también estarían involucrados. No sabía cuándo lo sacaría. Pero no importaba. Cuando enfrentaran peligro y, solo habría que transformarse en Ultraman Tiga y darle al enemigo una pequeña descarga de luz. Milímetros, gracias por tu bendición. La sonrisa de Himeko se volvió aún más suave. Miró a Sandy y Robin. Debería darme prisa y volver para compartir estas buenas noticias con Welt y los demás. Le hizo un gesto a Sol y salió sosteniendo el Sparklence. Recordaba lo que Sol había dicho sobre el encantamiento, aunque no le había dicho cuáles eran exactamente las palabras. Mientras lo pensaba, el Sparklence en su mano transmitió un mensaje. Yo, guardián de Nueva Eridu, me transformo en luz. Nueva Eridu. ¿Era ese el pueblo natal de Sol? Y ese eslogan realmente era un trabalenguas para decirlo en voz alta. Himeko pasó un segundo pensando quién sería el más adecuado para usarlo. Y efectivamente, solo podía ser Estela. Solo la animada Estela podría recitar con entusiasmo un encantamiento tan chulo.